bendiga, bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. Vamos a estar estudiando el capítulo número 31 de Primera de Samuel. Así es que póngase listo para ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros en esta palabra. Ya con este capítulo estamos concluyendo el libro de Primera de Samuel. Gracias al Dios Todopoderoso que nos ha permitido estudiar este libro, y vamos a continuar con el libro de Segunda de Samuel ya la próxima semana. Así es que le damos honra y gloria al Señor porque tenemos ese privilegio de poder leer la palabra. Aprovechemos ese privilegio que el Señor nos ha dado, que no está prohibido para nosotros leer la palabra. Hay en muchos lugares que no pueden tener una Biblia, que no pueden ni siquiera tenerla en los teléfonos, porque se les da muerte a aquellos que tienen una Biblia en sus manos. Así es que nosotros somos bien privilegiados porque tenemos este libro sagrado que lo podemos estudiar con toda libertad. Así es que aprovechemos este privilegio mientras lo tengamos disponible. Amén. Voy a orar para poner este tiempo en las manos del Señor y que sea Él dirigiéndonos y que sea Él preparando también la mente de cada uno de nosotros. Oramos. Padre, te doy gracias, Señor, por otro día que nos has regalado. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de poder estudiar tu palabra, de poder leer tu palabra. Señor, prepara nuestra mente y nuestro corazón para recibir esta palabra, Señor. También te pido sabiduría, te pido entendimiento, Señor, para poder entender qué es lo que tú nos quieres decir a través de esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Amén y amén. Así es que, como les digo, vamos a ir al capítulo número 31, donde el título dice muerte de Saúl y de sus hijos. Y empieza así. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel, dice, huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúas, hijos de Saúl. Lo último que habíamos visto de Saúl había sido en el capítulo número 28, donde vimos que Saúl buscó información de cómo hacer, porque ya sabía que estos ejércitos de los filisteos se estaban preparando, a los cuales David había sido invitado para ir a pelear con ellos, pero que el Señor pone aquella desconfianza en los príncipes de los filisteos para que no dejaran ir a David a batallar con ellos. Así es que eso le permite a David que se fuera y ir a salvar a su gente que había sido saqueada ya en Ciclac, que era la ciudad donde él vivía. Pero lo último que vimos de Saúl fue que él fue a visitar a una divina en Endor, porque ya Dios no le respondía, porque ya Dios no le contestaba lo que él decía, ya Dios lo había dejado, ya Saúl había desobedecido mucho la soberbia, él nunca se había arrepentido para pedir perdón, así es que el Señor pues tampoco ya no le responde. Y eso fue lo último que vimos de Saúl, que él va a este lugar, un lugar que es abominación ante los ojos del Señor. Así es que ahora él está y se enfrenta en esta batalla, donde dice que ya el pueblo de Israel está huyendo de delante de los filisteos, o sea que ya les están ganando la batalla y que muchos ya han muerto en el monte de Gilboa. Pero los filisteos no se quedan no se bastan con eso, sino que dice, y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab, a Malquisúa, hijos de Saúl. Qué tremendo, ¿no? Cuando escuchamos la muerte de estos hijos, de los otros hijos, no conocemos mucho, pero sí sabemos mucho de Jonatán, que era un hombre que tenía fe, que creía en Dios, que le servía al Señor. Era un hombre correcto. Pero aquí vemos que la desgracia de su padre, que por los problemas que su padre tenía, también a él estaba alcanzando esta sentencia. Nosotros debemos de tener mucho cuidado como padres, como líderes, porque las decisiones que nosotros tomamos también afectan a nuestros seres queridos, también afectan a aquellos que están alrededor de nosotros. Las decisiones que Saúl había tomado estaban afectando a sus hijos, al pueblo de Israel. Por él no someterse como rey, como príncipe, como líder del pueblo de Israel, no someterse delante de Dios, Dios los estaba entregando en manos de los filisteos. ¿Y por qué les digo que Dios los estaba entregando? Porque Dios es el que tiene todo el control. Mire, en Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 10, creo que. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 3 dice, así murió Saúl por su rebelión
con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual dice no guardó, porque consultó a una adivina. Si ven que les digo, las consecuencias de lo que ellos están viviendo, tanto sus hijos como él, lo que va a pasar adelante, es por causa de que él consultó a una divina, de que él hizo algo que es abominación delante del Señor. Fíjense lo que dice Deuteronomio 18, capítulo 18, versículo del 10 al 12, dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, dice, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y eso era lo que Saúl había hecho, ¿no? Yendo donde la bruja, a donde la divina de Endor, a que consultara a un muerto. Y dice el 12, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, es abominación para Jehová. O sea, por eso es que le decía allá en Primera de Crónicas 10:13, así murió Saúl por su rebelión, porque prevaricó contra Jehová, prevaricó primero contra Jehová y de ahí contra la palabra de Dios, contra esta palabra que él la sabía, porque habíamos leído en los capítulos anteriores que él se había deshecho de todos los hechiceros, de todos los adivinos y encantadores, porque él sabía que era malo. Pero ahora ya Dios no lo gobierna, él ya no está bajo el gobierno de Dios, ahora hace lo que él quiere. Dice Levíticos 26, a la persona, dice, que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, dice, yo, dice Jehová, pondré mi rostro contra de tal persona y la cortaré de entre su pueblo. ¿Por qué era que Saúl estaba siendo ajusticiado? Porque había desobedecido a Dios, porque había desobedecido la palabra y porque estaba haciendo algo que a Dios le era abominable. Cualquiera que tenga que ver con hechicería, con brujería, es abominación delante del Señor. Dice el 3, y arreció, dice, la batalla, 3 de Primera de Samuel, y arreció, dice, la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. O sea, lo hirieron. Y esto le hace que tenga un gran temor de estos filisteos. Y entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan, dice, estos incircuncisos y me estrapasen y me escarnezcan. Mas, dice, su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Vemos aquí la situación de Saúl, que ha llegado a un punto que está temeroso, que tiene mucho miedo. Miren, cuando nosotros no tenemos al Espíritu de Dios, a todo a nuestro alrededor nos va a causar miedo, nos va a atemorizar. Pero cuando nosotros tenemos nuestra fe y nuestra esperanza puesta en el Todopoderoso, no importa remolino que venga, nosotros estamos confiando en el Señor. Dice que Saúl tuvo gran miedo, gran temor y había sido herido. Entonces él opta porque sea su escudero el que le quita la vida, porque él no quería que estos filisteos, y los llama incircuncisos, como también menospreciando. Acordémonos que incircuncisos eran aquellos que no estaban circuncidados, que no estaban en el pacto de Dios, y pues él los miraba como menos, pero él estaba circuncidado y había despreciado a Dios, así es que estaba igual que ellos. Pero dice que les tiene miedo porque no quieren que lo encarnezcan. ¿Qué es escarnecer? Escarnecer, dice, es burlarse, mofarse de otro, dice, con el fin de humillarlo y ridiculizarlo. Él no quería que lo humillaran, él no quería que lo ridiculizaran. Como le digo, todavía el orgullo lo tiene poseído a Saúl, y él dice: quítame la vida porque yo no quiero que estos me vayan a escarnecer. Y en realidad, como rey, estos filisteos podían hacer grandes cosas, porque pues él había ganado bastantes batallas que el Señor le había dado, y él no quería a eso. Fíjense que en el libro de los jueces tenemos la historia de Sansón. Casi todos conocen la historia de Sansón porque es muy famosa, ya que este hombre tenía unas fuerzas especiales. Pero el Señor le había dado ciertas reglas, ciertas indicaciones
que él tenía que seguir, una no cortarse el pelo, no tocar muerto, y varias ahí no, pero él al final, convencido por su mujer, se corta el cabello y entonces dice que el Espíritu de Dios lo deja, lo abandona y él no se da cuenta y entonces viene y se enfrenta con los malos y los malos lo escarnecen, dice, lo maltratan, le sacan los ojos, se burlan mucho de él. Saúl sabía eso también y él no quería que eso le llegara a suceder a él, que se fueran a burlar de él como lo habían hecho con este hombre tan fuerte y tan poderoso como lo fue Sansón. Así es que le dice a su escudero que él le quite la vida, pero el escudero tiene temor de hacerlo, pues él era el rey, ¿no? Y entonces dice que él mismo se echó sobre su propia espada, comete suicidio en esta, y eso es algo que al Señor tampoco no le agrada, porque él no quiere que nosotros le quitemos la vida, ninguna vida nos pertenece, pero él opta por eso. Pero Saúl, fíjense que no es el único que ha tenido intentos suicidas en la Biblia. Y el espíritu suicida no solamente puede atacar a los que están en el mundo, sino que también puede atacar a los hijos de Dios. Pero hay una gran diferencia entre los hijos de Dios y los que están en el mundo. Que a los hijos de Dios el Señor los defiende, el Señor los cuida, el Señor los protege. Mira, aquí tengo una lista de los hijos de Dios, de los que le sirven a Dios, que en cierto momento han tenido el deseo de morir, pero que el Señor no se los ha permitido, el Señor los ha guardado. Y uno de ellos fue Jonás, en Jonás 4:3, cuando una vez que el Señor perdona a Nínive, dice que él se puso tan mal que él deseaba morirse. Y pues el Señor trata con él, ¿no? Y no se muere. Elías fue otro que tuvo ese deseo de morirse. Y eso está en Primera de Reyes 19, capítulo 4, cuando esta Jezabel los va persiguiendo y le dice que lo va a matar porque ya mató casi a todos los sacerdotes y ahora dice que lo va a matar ya que él había orado para que no hubiera lluvia y ya no había lluvia. Entonces dice que lo va siguiendo y que él va y se sienta debajo de un árbol y le dice al Señor que le quite la vida. Pero el Señor no se lo permite, mas sin embargo el Señor lo restaura. Moisés también en un cierto tiempo, porque el pueblo que traía Moisés era un pueblo terco, necio, y era un gran montón de gente que se venía encima, una carga bien pesada para él. Eso está en Números 11, versículo 15, donde también Moisés le dice al Señor que él desea morirse porque la carga es muy grande de esta gente y que si él no está con él, pues él prefiere mejor ya no seguir. También tenemos a Job en el capítulo 6 del versículo 8 y 9, otro también que tanto sufrimiento pues también deseaba morir. Tenemos a Jeremías, fíjense, en Jeremías 20, versículos 14 y 15, otro hombre que sufrió mucho y él también habla de desear mejor no haber nacido porque las situaciones estaban difíciles, pero esta gente le servían a Dios y Dios los rescató. Así es que los hijos de Dios sí podemos llegar a tener espíritu suicida, pero el Señor nos rescata, nos liberta porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está allá afuera. Pero no es así para los que han dejado a Dios, no es así para los que no le sirven a Dios. Y Saúl es un ejemplo de esos, que por él hacerse a los adivinos, que por él abandonar a Dios, por no respetar a Dios, por no someterse a Dios, ya Dios lo abandonó y ahora él comete suicidio. Otro que cometió suicidio fue Ahitofel. Este era un consejero de David, creo que también era el abuelo de Betsabé, pero que cuando Absalón se revela en contra de David, este Ahitofel se queda para darle consejos a Absalón. Y como Absalón no toma su consejo, sino que toma el consejo de otro amigo de David, Husai creo que se llamaba, eso está en 2 de Samuel 17:23. Entonces dice que él se va y se quita la vida, porque no escucharon su consejo. Otro que tenemos en el Nuevo Testamento también en Mateos 27:5, Judas, el que traicionó al Señor. Él abandonó al Señor y él también se quita la vida. Los que no están con Dios tienen ese espíritu suicida y lo ejecutan. Pero los que le servimos al Señor, sí, el enemigo nos va a atacar. Sí, el enemigo va a venir, pero es más poderoso el que está con nosotros y nos va a sacar victoriosos. Pero Saúl ya no tenía a Dios. Así es que él ejecuta
este suicidio. Y dice, y se echó sobre ella. Y dice el 5, y viendo, dice, su escudero a Saúl muerto, o sea, el escudero lo vio muerto. Más adelante en el otro capítulo vamos a ver que otro amalecita viene y le lleva las noticias a David y le dice que él le quitó la vida. Pero aquí nos está diciendo que el escudero lo vio muerto. O sea, no había nadie más que ellos dos, y el escudero lo ve muerto. Y una vez que lo ve muerto, también dice que él se tiró sobre su espada y murió con el rey. Como les digo, las consecuencias de nuestras acciones abarcan a nuestra familia, abarcan a los que están a nuestro alrededor. Ahora este escudero también se está quitando la vida. Se está suicidando junto con Saúl. Los hijos murieron por causa de Saúl, porque Dios los hubiera podido amparar, Dios les hubiera podido dar la batalla, pero ya Saúl estaba destinado a morir por falta o por culpa de su pecado. Dice el 6. Así murió Saúl, dice, aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y dice el 7. Y los de Israel que eran del otro lado del valle, dice, y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dice, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Pasan las consecuencias que sufren nuestras familias, que sufre nuestro pueblo, nuestra ciudad, nuestra generación y también el pueblo entero, porque dice que esta gente poseyeron estas ciudades que ya ellos habían conquistado, ahora se las habían vuelto a quitar, porque los israelitas al ver a su líder muerto, como les digo, cuando había una guerra, los que andaban en la guerra lo que buscaban era matar al líder, porque matando al líder pues ya los demás no seguían, no continuaban la batalla, ya que se desperdigaban todo. Eso hicieron los de Israel. Todos salieron huyendo, los que pudieron huir, porque otro grupo pues ya había sido muerto, pero los que pudieron huir salieron huyendo, y estos filisteos tomaron y habitaron estas ciudades. Dice el 8. Aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte Gilboa. Les tomó un día después para llegar hasta donde estaba Saúl. Estos andaban ya saqueando, dice, los muertos. Ya la guerra había terminado. Los que estaban vivos habían huido y ya solamente quedaban los muertos. Así es que andaban los filisteos saqueando para despojar a los que estaban ahí, despojando a los que habían quedado muertos, entre los cuales estaban los 3 hijos de Saúl. Y Saúl, dice el 9, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, dice, y enviaron mensajes por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Lo que Saúl no quería que pasara, ahora estos filisteos estaban haciendo eso. Dice que le cortan la cabeza, que lo despojan de sus armas y que enviaron mensajeros a toda la tierra de los filisteos para que llevaran las noticias. Y miren cuál era la noticia que decía, que llevaran las buenas nuevas. Mira, para el enemigo es buenas nuevas que alguien pierda la vida. Para el enemigo es buenas nuevas que alguien se rebele en contra de Dios. Lo llevaron, dice, a su templo y a sus ídolos, y que se lo dijeran a todas las personas en esa tierra. Las buenas nuevas, dice. Y entonces dice el 10, y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betzá. Colgaron el cuerpo del rey Saúl, aquel hombre alto, buen mozo. Bueno, ya para esta edad ya estaba un poco anciano, ya tenía 72 años. Ya estaba viejito. Pero él no quería que eso pasara, y eso es lo que le está pasando. Si él solamente se hubiera humillado a tiempo, si él solamente le hubiera pedido perdón a Dios, si se hubiera sometido a Dios, Dios le hubiera podido dar otro tipo de muerte. Lo hubiera dejado que muriera en su casa por alguna enfermedad, por cualquier cosa, pero no ser su cuerpo expuesto ahí en un muro. Y dice el 11, mas oyendo los de Jabes de Galaad, dice, esto que los filisteos hicieron a Saúl, dice, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl, dice, y los cuerpos de sus hijos del muro
de Betzán, y viniendo a Jabes los quemaron ahí. Llevan las buenas nuevas para el enemigo, como les digo. Buenas nuevas es cuando alguien le falla a Dios. Lo contrario de nosotros los cristianos, las buenas nuevas que el Señor Jesucristo nos ha dejado, las buenas nuevas que el Señor Jesucristo imparte son buenas nuevas de salvación para impartir vida, vida eterna. Pero estas buenas nuevas es la muerte, buenas nuevas es destruir a alguien. Eso es lo que el enemigo es. Pero entonces dice que los de Jabes de Galaad, al escuchar lo que los filisteos habían hecho a Saúl, los hombres valientes, porque hay que ser valiente para venir de un lugar que es tan cómodo y venir a meterse al peligro. Porque Saúl estaba en territorio filisteo, bajo las manos de los filisteos, bajo el gobierno de los filisteos, bajo la cobertura de los filisteos estaba. Pero dice que estos de Jabes de Galaad, al escuchar lo que habían hecho con Saúl, dice que se volvieron valientes y que se levantaron y anduvieron toda aquella noche. Era un camino largo. Toda la noche fueron de estar de su lugar seguro, buscando un lugar que podían perder la vida, pero lo estaban haciendo por su rey. Y ustedes dirán, pero si Saúl era malo, pero ¿cómo es que esta gente va a exponer su vida? Pero estos de Jabes de Galaad son unos hombres agradecidos. Porque allá en los principios del reinado de Saúl, cuando vino un Naas amonita, Naas que significa serpiente, y serpiente pues es el símbolo de Satanás, pues este Naas quería quitarle el ojo derecho a los de Jabes de Galaad. Y los de Jabes de Galaad no tenían quien los defendieran, querían hacer alianza con este Naas, pero más sin embargo pensaron y le dijeron, danos 7 días para ver si alguien nos ayuda. Pero si no nos ayudan, vamos a venir a que tú nos saques el ojo. Y entonces ellos dicen que fueron y buscaron ayuda. Y era cuando recién habían puesto a Saúl como rey, que todavía no estaba ejerciendo, él todavía estaba cuidando el ganado de su padre. Cuando escuchó el alboroto del pueblo, y él dice que el Espíritu de Dios vino y lo empoderó, y él fue y defendió a los de Jabes de Galaad, a que este Naas amonita les sacara el ojo, los destruyera. Saúl los defendió, y estos de Jabes de Galaad están siendo agradecidos, están exponiendo su vida por el rey que una vez los ayudó, por el rey que una vez les salvó la vida. Ellos están exponiendo su vida, están siendo valientes en venir y exponer su vida para llevarse el cuerpo de ese rey. Fíjense qué gran enseñanza que nos dan estos Jabes de Galaad, que ellos por este rey humano, por este rey con errores, con un montón de imperfecciones que tiene, ellos exponen su vida. ¿Cuánto más debemos nosotros exponer nuestra vida por el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que dio su vida para salvarla de nosotros, para librarnos del castigo por causa del pecado? ¿Cuánto más podemos hacer nosotros? Necesitamos ser valientes y no estimar nuestra vida por el Evangelio, por las buenas nuevas de salvación. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos nosotros de dejar nuestra zona de confort? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos nosotros de dejar nuestra comodidad por la palabra de Dios, por el Evangelio, por las buenas nuevas de salvación? Este ejemplo que nos están dando los de Jabes de Galaad, ellos los están exponiendo por un rey terrenal. Cuanto más nos debemos nosotros de exponer por nuestro Rey celestial, que es eterno y que vive por los siglos de los siglos. Así es que dice que van y toman el cuerpo, tanto de Saúl como de los hijos, y viniendo, dice, a Jabes, los quemaron allí. Los cuerpos ya no los enterraron, sino que los quemaron. ¿Quién sabe por qué los quemaron? Estaban muy apestosos, estaban ya, acordémonos que ya habían pasado casi 3 días de que habían muerto. Entonces ya estaban muy hediondos, así es que tuvieron que quemarlos. Pero dice que tomaron sus huesos y los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Estos de Jabes de Galaad fueron a hacer misericordia con estos cuerpos y los quemaron, para que ya no siguieran siendo burla del enemigo, para que ya no siguieran siendo burla de la gente de los filisteos. Así es que entierran los huesos y ayunaron 7 días. Se dolieron por su rey. Así es que aquí vemos en este capítulo, ¿no?
estas grandes enseñanzas. Primero, que nos cuidemos de tomar decisiones que pueden causar problemas a nuestros familiares. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que nosotros le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué es lo que le estamos enseñando a nuestros familiares? ¿O qué decisiones estamos tomando que les van a causar problemas a ellos en el futuro? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos desobedeciendo al Señor? ¿O estamos siendo obedientes? Porque cuando uno le desobedece al Señor, aparentemente muchas veces no pasa nada. Pero es porque el Señor es misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Pero cuando ya el Señor estipula el día del juicio, el día del castigo, llega como le llegó a Saúl. Saúl ya trae muchos años persiguiendo a David, haciendo cosas malas, haciendo las cosas que al Señor no le agradaban. Y él pensaba que se estaba saliendo con la suya. Pero le llegó el día de su castigo. Y el Señor nos dice en Crónicas 10:13, ¿por qué fue que Saúl murió? ¿Cuál fue el motivo por el cual Saúl murió? Primero, porque desobedeció al Señor, desobedeció a la palabra, porque visitó a una adivina. Y al Señor no le agradó. También vemos, ¿no?, esta situación de los de Jabes de Galaad, que exponen su vida por su rey. Expongámonos nosotros también nuestra vida por nuestro rey, Rey de reyes y Señor de señores, el que vive y reina para siempre. Miren, así es que hasta aquí con este capítulo. Ya vamos a estar estudiando el libro de Segunda de Samuel. Así es que preparemos la mente y el corazón, porque ahora va a venir el reinado de David, el rey David, con sus buenas obras y con sus fallas también, porque como ser humano va a fallar también. Así es que con esto nos quedamos aquí. Tenía aquí un comentario, creo yo, acerca de esto. Que lo importante no es cómo comenzamos, lo importante es cómo terminamos. Eso es lo más importante. Y aquí tenemos el caso de Saúl, que empezó bien, empezó siendo humilde, empezó haciendo lo correcto, pero terminó mal. Y tenemos casos, ¿no?, de gente que empezó mal. Por ejemplo, Moisés, que hasta mató a alguien y salió huyendo. Empezó mal él haciendo las cosas incorrectas, tomando la venganza por sus propias manos, pero de ahí el Señor lo transforma y termina de una manera maravillosa, ¿no?, sirviéndole al Señor. También tenemos a Jacob, que era un usurpador, que le robó aún la progenitura a su hermano Esaú, haciendo las cosas incorrectas, pero que el Señor lo procesa y termina siendo el padre de las 12 tribus. Terminó bien. Tenemos a Judas, como estábamos hablando de él. Judas empezó bien, sirviendo con el Señor, comiendo con el Señor, estando con el Señor, pero en el camino se corrompió y terminó mal. Así es que no importa cómo empezamos, lo importante es cómo vamos a terminar. Así es que pidámosle al Señor que nos llene de su Santo Espíritu para que podamos terminar esta carrera victoriosa haciendo lo que a Él le agrada. Voy a orar para despedirnos y que Dios los bendiga. Padre, te doy gracias por esta palabra que hemos leído. Gracias, Señor, por las enseñanzas que recibimos a través de ella, que nos ayudan, Padre Santo, a tomar decisiones en nuestra vida, a que, Señor, a que busquemos qué es lo que a ti te agrada y qué es lo que a ti no te agrada, Padre Santo, para que no erremos. Padre, te pido, Señor, que nos ayudes, que pongas hambre en nosotros de tu palabra diariamente, Señor, porque necesitamos esta alimentación diaria en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Es bien importante leer la palabra, porque solamente así nos damos cuenta de qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios le desagrada. Así es que el Señor los bendiga y los espero en la próxima.